Muy buenos días, iglesia. Dios le guarde en esta hermosa mañana que nos brinda y su presencia esté sobre nosotros cada día en nuestras vidas. Es bueno contar en nuestras vidas con la presencia de Dios y no poner a Dios a un lado. Siempre que pongamos a Dios en su lugar, nuestras vidas van a ser mejores. Estamos hoy culminando una serie de temas que trataban con las necesidades y luchas que vivimos a diario nosotros como sus hijos. Luchas y necesidades que afectan a nuestras vidas y afectan a nuestras familias. Y hoy vamos a terminar con un tema que tiene que ver con la ira. Así que vamos a estar viendo cómo manejar la ira bíblicamente. La ira es la responsable de muchas de las situaciones en nuestras vidas. Ella no tiene edad, ella no tiene etapa en la vida. Es la responsable de que muchos tomen la decisión de dañar las vidas de las personas que aman y les rodean. Ha sido la responsable de muchas malas decisiones en nuestras vidas. Es la responsable de que usted y sus hermanos en su niñez pelearan bastante. La ira es una batalla de cada día, es la causante de angustia, de dolor, de frustraciones y desánimo. Tiene ella el poder de destruir matrimonios, familias y relaciones de amigos sin importar lo duraderas o fuertes que sean las mismas. Ella es la responsable de que nosotros muchas veces tomemos decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir todo el resto de nuestras vidas. Así que, ¿qué podemos hacer con algo como esto que habite en nuestras vidas y que puede causar mucho daño a nuestro alrededor? Así que vamos a tratar de que la palabra de Dios nos instruya en relación a este tema y nos pueda mostrar lo que es la ira y cómo debemos manejarla bíblicamente. Vamos a orar. Padre nuestro, increíblemente este tema está relacionado a ti mismo como Dios. Tu palabra misma revela que tú en varias ocasiones te enojaste con tu creación. Que tu ira estaba sobre tu pueblo en muchas ocasiones. Al mismo tiempo, tu palabra manda que nosotros apartemos de nuestras vidas la ira. Así que aparentemente tenemos que tomar en cuenta de que no estamos hablando de la misma ira cuando hablamos de ti y cuando hablamos de nosotros. Lo que queremos en esta mañana es que tú nos des sabiduría para entender cuál es la ira bíblica y cuál es la ira pecaminosa. Ayúdanos a comprender tu palabra y tu mensaje para poder poner en práctica de manera correcta, Señor, las cosas que nos suceden y que generan en nosotros inestabilidad emocional. Te pedimos, Padre, que tu presencia nos acompañe, que tú bendiga la vida de aquellos que nos visitan, la vida de aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales y que esta tu palabra pueda servir de edificación y bendición como hasta ahora lo ha hecho. Hoy te honramos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. David Paulison dice lo siguiente sobre la ira. La ira no es una cosa, es un acto moral de todas las personas. No es una sustancia o algo dentro de uno. Que la ira es un acto moral, es una conducta que nosotros asumimos en la vida. Robert Jones dice, la ira es más que simple emoción, voluntad, convicción o conducta. La escritura resiste esquemas simplistas. La ira es compleja. Escuche bien. Comprende
el todo de la persona y abarca el paquete global completo de creencias, sentimientos, acciones y deseos. Cierro cita. ¿Ok? Así que estamos tratando, vamos a hablar de un tema, como estos autores lo describen, como algo complejo y algo que quizás nosotros tenemos un concepto errado sobre la misma. Así que lo que trataremos de hacer es de buscar en la palabra de Dios cuál es la verdad sobre la ira, qué Dios dice sobre la ira y cuáles son las razones que nos mueven en esta mañana de predicar sobre la ira. En consejería bíblica nos han mostrado de que hay dos tipos de ira. Hay una ira que es para la gloria de Dios y hay una ira que es para la destrucción de nosotros y la deshonra de su gloria. Y usted y yo podemos airarnos de una de estas dos maneras. Pero ¿cuáles son las razones principales por las que debemos de tratar este tema? La primera razón que vamos a mostrar, vamos a ver 4 razones, es que la ira afecta la intimidad y buenas relaciones entre nosotros. La primera razón por la que vamos a estudiar esto es porque la ira pecaminosa afecta la intimidad y buenas relaciones entre nosotros. Proverbios capítulo 2, verso 24 al 25 leemos. Y quiero que me acompañen allá. Proverbios capítulo 22, verso 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En la NBI, aquí la palabra no te entremetas, dice no te asocies con los iracundos. Si nosotros no podemos relacionarnos con aquellos que viven enojados, la palabra nos está exhortando que no podemos asociarnos, entrelazarnos con las personas que son iracundas, que se enojan fácilmente. Entonces, evidentemente que el enojo en las relaciones no es algo que podemos usar a nuestro favor. La ira daña las relaciones, la ira no permite que tengamos intimidad. Por lo tanto, ni podemos asociarnos con aquellos que son iracundos, ni podemos andar con aquellos que se enojan fácilmente. Y cuando habla de andar, está hablando de relacionarse. No te relaciones con personas que se enojan fácilmente. Porque es pecaminoso, no es bueno, no es provechoso para nuestras vidas andar con personas con esta condición. Así que la ira pecaminosa va a afectar la intimidad y las relaciones entre nosotros. La segunda razón por la que vamos a tratar este tema es que la ira pecaminosa es un impedimento para nosotros ejercer la paternidad piadosa que Dios nos manda en Efesios 6:4. Aquí el apóstol Pablo nos recomienda a los padres que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Un texto muy conocido, ¿verdad? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Así que la ira se opone a la crianza piadosa que Dios nos manda a tener con nuestros hijos. Mientras la palabra nos exhorta a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, precisamente es la ira la que se opone a hacer esto. La ira interfiere en que nosotros podamos cumplir nuestro rol de manera efectiva en la vida de nuestros hijos. Los padres iracundos son menos efectivos en la crianza con sus hijos. Entonces la ira no es buena compañera en nuestras vidas. Daña tu relación de papá, de mamá con tus hijos. Hay hijos que le tienen temor a sus padres, que le tienen miedo a sus padres de acercarse a tratar cualquier situación con ellos. Por un tema muy sencillo. ¿Cómo mami, cómo papi va a tomar esto si yo se lo digo? Así que
Al no tener la confianza con ese padre, comienzan nuestros hijos a mentirnos y a ocultarnos cosas por un tema de que la costumbre de nosotros como papá, al tener la autoridad de padre, es airarnos en contra de ellos. No le exhortamos en la disciplina de la palabra, sino que nos airamos de manera pecaminosa. Por esto muchas veces nuestras relaciones con nuestros hijos no es buena. Hay que eliminar la ira pecaminosa. La tercera razón por la que vamos a hablar de la ira es porque la ira pecaminosa debe de ser erradicada de la iglesia. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Éfesos sobre esto en el capítulo 4, verso 31. Él le dijo, quítese. ¿Qué dijo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El verso 32 dice, todo lo contrario, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quítese el enojo, quítese la ira, la amargura, deje su amargura, deje de estar gritando y maldiciendo, quite eso. Quite eso porque esto va a dañar tus relaciones con las personas que te rodean. Si usted es una gente amargada, usted va a tener problemas para tener buenos amigos, buena pareja, buenos hijos. Si usted es una gente que se aira y que se enoja, usted va a tener problemas en su relación. Y Pablo está diciendo, quítese todo esto. Qué interesante. Es un mandato, es una orden. No hay que ir a un retiro para quitar la ira. No tenemos que durar 30 días en ayuno para quitar la ira. Quítela. Es una orden. Simplemente entienda que usted no puede hacer esto. Ya. Usted se enoja, no se enoje. Usted se aira, no se aire. Quítese. ¿Y cómo se quita eso? Cambie la actitud y comienza a ser entonces benevolente, misericordioso, perdone a los que le han ofendido y le han causado amargura. Ahí está la respuesta, ahí mismo. ¿Cómo yo me quito la ira y el enojo? Haciendo lo contrario. Usted va a comenzar a tomar otra actitud en la vida y va a comenzar a hacer entonces lo que tiene que hacer. Usted está enojado y amargado porque le ofendieron. Perdone. Usted está amargado porque le hirieron. Sea benevolente, sea misericordioso. El antídoto de la ira se encuentra en nosotros cambiar la actitud haciendo las cosas que Dios dice aquí. El antídoto contra la ira y el enojo, la amargura y la malicia está en el verso 32. Así que no está en su hoja, colóquelo y ponga ahí solución de la ira. Es práctico, tenemos que hacer algo, tenemos que quitarnos esto y hacer lo otro. Así que yo voy a ser benigno, voy a ser bondadoso con las personas que me rodean. Yo voy a extender misericordia. Yo voy a perdonar a los que me rodean. Y de esta manera yo voy a eliminar todo esto de ira y enojo en mi vida. Y la cuarta razón por la que vamos a hablar de la ira es que la ira pecaminosa suele excusarse. Hay muchas excusas en relación a este tema. Es que yo me lleno de ira, pastor, mire. Usted no sabe, cuando esa persona me hace eso, es que yo siento como que me inundo de ira. Y yo no puedo contener eso. Eso es como un volcán dentro de mí. Yo me lleno de ira y yo no puedo controlar la ira. Así que la ira yo no puedo eliminarla de mi vida porque ella me controla a mí. Yo me lleno de ella y no hay forma de detenerla. Es que yo soy explosivo. No, que mi personalidad es así. Yo soy una gente explosiva. A mí nada más hay que puncharme un ching y ¡pum! Ya. Yo no tolero, yo no aguanto, Sí, Dios está trabajando conmigo, pastor, pero mire, es que usted no sabe cómo que yo soy. Es que Dios me hizo así. Soy mecha corta. Y se acabó todo aquí mismo. Soy explosivo. Yo no soy de otra manera, así Dios me hizo. Es que mire, si yo no lo saco me ahogo. Yo tengo que decirlo, No importa lo que yo diga, pero lo importante es decirlo. Yo tengo que desahogarme.
Que yo destruya a todo el mundo, eso no importa, pero es que yo tengo que sacar eso porque me ahogo. Me da un infarto. La respiración me falta cuando me molestan. Si yo no digo algo, yo me exploto. ¿Cuándo dicen amén? Es que yo soy así. Entonces, son muchas excusas, son muchas razones por las que usted y yo podemos estar airándonos cada día en nuestras vidas como creyentes, que no son nada bíblicas, totalmente humanistas, razones humanas para tratar un problema como la ira que acabamos de ver, que destruye, que elimina cualquier tipo de relación. Así que vamos a conocer la ira pecaminosa para poder identificarla y saber que cuando yo reaccioné de esa manera, no fue la manera correcta. Y luego vamos a conocer entonces la ira bíblica para que si nos vamos a enojar, lo hagamos bíblicamente. Porque ya vimos que es una condición de todos nosotros que no tiene edad y no tiene etapa. Así que todos nosotros tenemos que lidiar con la ira mientras estemos vivos. Desde que somos niños hasta que partamos con el Señor, vamos a tener que lidiar con la ira. Y usted y yo tenemos que hacerlo bíblicamente, porque adivine quién se aira. Nuestro Dios se aira. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué Él se aira. Y vamos a encontrar las razones entonces de la ira correctamente. Pero primero vamos a conocer 5 características de la ira pecaminosa. ¿Cómo podemos describir la ira pecaminosa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo yo hago qué cosa se manifiesta la ira pecaminosa? Lo primero que vamos a ver es que la ira pecaminosa fluye de un corazón egoísta. ¿Ok? Fluye de un corazón egoísta. Vamos a Génesis, capítulo 4, verso 6 al 7. Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha descaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín se enojó porque Dios rechazó su ofrenda. Su semblante se enojó, se entristeció, descayó su rostro por causa de que Dios rechazó su ofrenda. ¿Qué pasó con Caín entonces? Caín se enojó por sus deseos. El pecado estaba a la puerta y él se enfocó en cómo se sentía. No pensó en la gloria de Dios, pensó en él, en sus deseos, en cómo él se sentía en ese momento. Y el Señor, nuestro Dios, se acerca a Caín cuestionándole y preguntándole: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Y le dice en el verso 7: si haces el bien, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú te vas a colocar encima de tu deseo como rey en el pecado. Así que yo y mi deseo pecaminoso me puedo colocar por encima de la voluntad de Dios y del bien que tengo que hacer. Jonás también, otro personaje, en el capítulo 4, yo creo que todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Dios lo manda a Nínive a predicar. En el capítulo 4, verso 1 al 4, relata la historia lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová,
te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás estaba molesto porque él, Jonás, un ser creado, le dijo al Dios creador, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y yo estoy molesto contigo, Dios, porque yo tenía la razón y tú no. Así que yo estoy molesto porque el enojo viene cuando yo me enfoco en mí. Así que Jonás estaba frustrado con Dios porque el plan no estaba conforme a lo que él quería. Yo te dije, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Yo no tenía que ir a Tarsis, perdón, a Nínive, por eso fui a Tarsis. Por eso me fui a Tarsis, porque yo sabía esto. Así que hay una lucha entre la voluntad de Dios y mis deseos. Jonás está luchando entre lo que él quería hacer y lo que Dios le mandó a hacer. Y cuando yo rechazo el mandato de Dios para hacer lo que yo quiero, entonces yo me airo, yo me enojo fácilmente. La raíz, la fuente del enojo está en el corazón egoísta, que nada más piensa en él. Cuando usted y yo nada más estamos pensando en nosotros, en cómo nos sentimos, en cómo yo me siento, y no estamos pensando en la voluntad de Dios, el pecado se pone en la puerta y nosotros nos enseñoreamos de él. Cada vez que usted se coloque por encima de la voluntad de Dios, su ira es pecaminosa. Así que la ira pecaminosa se manifiesta en nuestro egoísmo. Solamente pensamos en cómo nos sentimos y en lo que queremos. Número 2, cuando hablamos más de lo que escuchamos, es una manifestación de ira pecaminosa. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20. Santiago 1, versículo 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. El iracundo no puede prestar atención a la corrección, no presta atención al consejo de Dios, no presta atención a lo que le está diciendo la otra persona. El iracundo tiene el menudo que va a devolver de una vez a quien le está hablando. Es un buen dominicano. El iracundo, usted está diciéndole, mira, y tú hiciste esto, y está 5, 10, 15, 20, 25, pim, pim, pum, y te devuelve de una vez. Él no está escuchando, él no entiende lo que usted está corrigiéndole, él no sabe qué es lo que usted está tratándole de decir. Sus oídos están sordos, él no escucha. A él le interesa más dar sus razones, validar sus verdades con usted, que escuchar la corrección de su vida. Por lo tanto, el hombre iracundo es tardo para oír. Y por eso la exhortación aquí es que todos nosotros seamos pronto para oír, atentos a escuchar. Si usted aprende a escuchar, usted se va a enojar menos. Si usted aprende a escuchar, usted no va a reaccionar rápido. E incluso a veces es bueno preguntar, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? ¿Por qué? Porque a veces yo emito un mensaje y el receptor entiende otra cosa. Pero si el receptor no está presto escuchando, si no está atento a lo que le están diciendo, y en vez de pedir una aclaración del mensaje, va a reaccionar con el mensaje. Ayer estuvimos en nuestra planificación del año y fue interesante la dinámica de lo que se dio ahí, en muchas cosas. Y error de comunicación provocaba reacciones. Así de sencillo. ¿Por un tema de qué? De que a veces no estamos atentos a lo que nos están diciendo, sino que reaccionamos a lo que escuchamos.
La ira pecaminosa es así. Habla más de lo que escucha. Y nosotros tenemos problemas con esa situación. No somos tan dispuestos a escuchar. Más bien, somos dispuestos a responder. Y esto provoca ira y enojo en nuestras vidas. Y es ira pecaminosa. Otra característica de la ira pecaminosa es que somos expertos atacando a las personas y no al problema. La ira pecaminosa tiene un enfoque en destruir la persona, en atacar la persona, en señalar la persona, en condenar la persona. El que se aira está pensando en que tú lo hiciste, en que tú no le importa lo que pasó. Lo que le importa es la persona, entonces quiere destruir la persona. Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Dios Todopoderoso, hablaba de este tema de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. Mateo 5, 21 al 24. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí viene el estándar de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces luego ve y presenta tu ofrenda. ¿Amén? ¿Cuál es el problema de Dios con nosotros en nuestras relaciones? Las acusaciones a nuestros hermanos. Porque que se aira, ¿qué es lo que hace? Ataca al hermano. Cualquiera que le diga necio a su hermano. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano. Está condenado. Porque la ira ataca a la persona. Y la intención no es edificar o restaurar o hacer crecer al hermano. Es destruir al hermano. No estamos tratando el tema de la necedad para ver por qué fuiste necio y cómo te puedo ayudar a corregir la necedad. Te estoy señalando a ti como necio. Tú eres un necio. Tú eres un orgulloso. Tú eres un mentiroso. Porque es a ti que quiero destruirte. La ira tiene un enfoque en las personas y no en el problema. Esa es la ira pecaminosa. Estamos atacando a los esposos, estamos atacando a las esposas, estamos atacando a nuestros hijos, atacando al hermano, porque tiene que ver con la persona. Así que podemos saber rápidamente cuando un hermano está tratando de ayudarnos a crecer o está tratando de ayudarnos a destruirnos. Es muy sencillo. ¿Qué está enfocando? ¿Me está ayudando a ver el problema para la gloria de Dios o me está atacando a mí como hermano? La ira pecaminosa tiene un enfoque en las personas, no en el problema. Número 4, la ira pecaminosa se manifiesta en la imprudencia y en la manera del trato que le realizamos. Cuando somos imprudentes y ásperos, es una evidencia de que estamos tratando o estamos manifestando la ira pecaminosa. Proverbios capítulo 14, verso 29. Proverbios 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Escuchó esto? Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que el entendido, el sabio, el que tiene madurez,
la evidencia de que no explota rápido está manifestado con el control. Es una persona que tiene dominio de sus emociones. No se deja provocar. Y tiene la resistencia para que aunque le golpeen, no reaccionar. Podemos ser golpeados, podemos ser juzgados y señalados y permanecer siendo prudente en la reacción y la respuesta que damos. El entendido tarda en airarse, es prudente. Hay prudencia para la respuesta. No se apresura a decir algo que después se va a arrepentir. Él prefiere frenarse, controlar sus emociones y su dolor en ese momento para luego dar una respuesta adecuada. La ira pecaminosa no es así. La ira pecaminosa es imprudente. Tiene que hablar en ese momento, tiene que decir lo que siente en ese momento, porque si no explota. No tiene control de sus emociones. Proverbios 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sencillo, y eso no necesita explicación. Por eso es que la ira pecaminosa es áspera, es tosca, es golpeadora, es maltratadora, viene con palabras cargadas de emociones negativas para golpearnos a nosotros. Y la ira pecaminosa busca echarle un poquito más de gasolina a la leña. Si usted ha participado con nosotros en la fogata de fin de año, usted se da cuenta de lo que pasa cuando algunos sabios en fogatas echan un buen chorro de gasolina para prender unos palos. La última vez casi llamamos a los bomberos, ¿verdad? El fuego llegaba. ¿Por qué? Porque la gasolina representa esa palabra de ira entre nosotros. Cuando respondemos mal, cuando hablamos mal, estamos echando gasolina a la situación. Y a veces eso es lo que queremos. Yo no quiero que esto se apague. No, 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 no. Y cuando vemos que está ya como bajando el fuego, que está la brasa, venimos, ¡vum! Le echamos otro chin. Porque queremos sentir el calor, la tensión entre nosotros como hermanos, como familia. Yo no puedo dejar que esto se apague, yo necesito echarle gasolina. El consejo del sabio Salomón es responder siempre a la ira con palabras blandas. Es decir, no caer en el juego del dime y te diré. Inmediatamente su hermano, su cónyuge, su hijo, cualquier persona se aira contra usted, usted tiene que aprender a responder con palabras blandas. ¿Cuáles son las palabras blandas? Las palabras bíblicas. Las palabras blandas no es hablarle suave. Mira, lógicamente va acompañado de eso. Usted tiene que bajar el tono. Palabras blandas tiene que ver con bajar el tono, con hablar despacio. Pero use la palabra de Dios para responder la ira. Use la palabra de Dios para responder la ira. Así que si tu esposo te maltrata, tú puedes decirle, mi amor, como vaso frágil. Si tu esposa te falta respeto, amor, con respeto, como Dios te manda. Así que no solamente hablo bajito, sino que le respondo con la palabra de Dios. Si un hijo te falta respeto, hay que contestarle bíblicamente. Venga acá, ¿usted me está honrando como la palabra lo manda? ¿Usted me está honrando? ¿Usted me está respetando como padre, como Dios lo manda? Pero si es los padres a los hijos, provocándolo a ira y airado contra sus hijos, hijos también respondan a sus padres bíblicamente. Mami, papi, no me provoque esa ira, porque eso es agradable delante de Dios. Y entonces usted, en vez de echarle un chin de gasolina, le está echando un cubetazo de agua en la cara a cualquier persona que venga contra usted, airado. Toda ira se aplaca con un cubo de agua. Así que si la ira aumenta el furor, la palabra de Dios aplaca la ira. Siempre nuestra respuesta ante la ira tiene que ser con palabras suaves y sobre todo con la misma palabra de Dios.
Y de esta manera, usted va a ver que las cosas son diferentes. Se lo digo por testimonio. Cuando yo me airo contra mi esposa, ella simplemente me dice, tú me estás tratando como vaso frágil. Y mire, como la avestruz, la cabeza así, abajo de la tierra. Más nada, ella no tiene que decirme más nada. La única respuesta que ella tiene que decirme en un momento de ira conmigo es, tú me estás tratando como vaso más frágil. Y eso es suficiente para yo entrar mi cabeza debajo de la tierra. Porque siempre la palabra blanda va a aplacar cualquier momento de ira en nuestras vidas. Número 5, otra característica de la ira pecaminosa es que la ira pecaminosa se manifiesta con otros frutos pecaminosos. Difícilmente usted se va a irar solamente. Eso tiene que venir acompañado de un regalito más adicional. O sea, usted no puede decir que me airé pecaminosamente y ya, fue una ira pecaminosa y punto. No. La ira pecaminosa viene acompañada con otras cosas. Gálatas capítulo 5. ¿Por qué viene acompañada de otra cosa? Porque esto viene de un mismo origen, la carne. Y la carne viene junto todo, eso viene en un paquete. Gálatas 5, versos 19 a 21, dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de nuestro Dios. Así que difícilmente usted se está airando sin tener un acompañamiento de esto. Tiene que haber una manifestación, 2 o 3 o 4 de estas cosas en medio de la ira. Cuando me airo, puede haber envidia, puede ser por envidia que yo esté enojado con alguien, me molesta esa persona. ¿Qué es lo que prive? La envidia hace eso. La envidia ve al otro y usted ve a una gente que está progresando y le está yendo bien, y usted se enoja con eso. A la gente le molesta que a usted le vaya bien. O bueno, le gusta que le vaya bien, pero no mejor que ellos. Hay problema con eso. Sí, te puede ir bien, pero no mejor que a mí. Inmediatamente la persona ve que le está yendo mejor que a ellos, entonces viene envidia. ¿Y la envidia qué causa? Molestia. Viene el chisme. Ahí comienza a chismear. Y tú viste a fulano, compró un carro nuevo. Y fulana compró un carro nuevo. Hay que ver, a ver qué ver si tiene un viejito por ahí, porque ella no gana para ese carro que ella compró. Porque la envidia es así. O sea, la envidia, inmediatamente usted ve algo que pasa, usted busca el chisme. Por eso que la ira no viene acompañada solamente con ira, viene acompañado con todo este rebú de los deseos de la carne. La ira viene con celos. Yo me airo porque soy celoso, soy celosa. Viene con borrachera. Si me emborracho, pierdo mi control, me enojo. Hay personas que no pueden tomar porque cuando toman pierden su control. Entonces quieren pelear, quieren sacar un cuchillo, se ven Superman, pelean con 5 juntos. Es así. Así que no solamente que esa persona está enojada peleando con todo el mundo, es que la borrachera lo está acompañando. O sea, normalmente la ira está acompañada de deseos carnales. La acompañan esas intenciones del corazón que no tienen que ver con la voluntad de Dios, que no tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Una manifestación de la ira pecaminosa es que siempre tiene su origen en los deseos de la carne, no tiene su origen en los deseos espirituales. Así que fluye de un corazón egoísta, habla más que lo que escucha, ataca a las personas más que al problema, es imprudente y áspero y se manifiesta con otros deseos de la carne. Esta es la ira pecaminosa. Cuando usted se aira, si cumple con uno de estos requisitos, usted está actuando en sus propios deseos y no en la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo sería entonces la descripción de la ira bíblica? Vamos a Salmos 7, verso 11. Salmos capítulo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo
y Dios está airado contra el impío. ¿Qué dice ahí? Ah, yo no sé si para usted es un consuelo. Dios se aira. ¿Y lo hace cuándo? A veces. Todos los días. ¿Cuál es la razón de la ira de Dios? Dice ahí, ¿cuál es el origen de su ira? Verso 11, miren otra vez. La impiedad, ¿de qué? De los impíos. Dios está airado contra los impíos. El origen de su enojo no tiene que ver con las personas, tiene que ver con la conducta de los impíos. Tiene que ver con su voluntad. Un hombre que no ama a Dios, un hombre que está de espalda a Dios, un hombre que no quiere obedecer a Dios. Dios se molesta con su voluntad. Cuando su voluntad no está en el hombre, Dios se ira. Marcos 3:5. Jesús. ¿Se enojó Jesús? Marcos capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús se enojó, ¿por qué? Por la dureza del corazón de ellos, al no creer sobre lo que Dios podía hacer, sobre lo que él podía hacer sobre este enfermo. El origen de su enojo estaba en la dureza del corazón del hombre. Su enfoque era que ellos no estaban entendiendo la voluntad de Dios. Cuando Jesús entró al templo, ustedes recuerdan la descripción de la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Y entrando Jesús al templo, dice Ramón Pozo, dio patá, galleta, tumbó mesa. Se enojó. ¿Y cuál fue el motivo? La casa de mi padre es casa de adoración. Él se molesta cuando la voluntad de Dios no está presente en nuestras vidas. La ira bíblica es la ira que está basada en la voluntad de Dios. Su enfoque no está en las personas, su enfoque no está en los deseos egoístas de nosotros, su enfoque está en el deseo de Dios cumplido en la vida del hombre. Así que tiene su origen por causa de la voluntad de Dios. Lo que acabamos de ver en Marcos 3:5. Marcos 10, 13, 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Jesús se enojó con sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban interfiriendo en la voluntad de Dios. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Así que el origen de la ira de Dios está por la causa de su voluntad. Todo lo que interfiere en la voluntad de Dios es motivo para que nuestro Dios se aire. Así que, ¿cuáles son tus motivos cuando te airas? ¿Tú te airas porque no estás viendo la voluntad de Dios en la vida de tus hijos? O sea, a ti lo que te molesta es que tus hijos no están cumpliendo la voluntad de Dios. ¿O te molesta la actitud de ellos? Son dos cosas diferentes. A mí me puede molestar que mi hijo no venga a la iglesia. Pero posiblemente mi deseo de que mi hijo venga a la iglesia tenga que ver con mi orgullo de papá de tener a mis hijos en la iglesia. Y no necesariamente de que mi hijo haga la voluntad de Dios en la iglesia. Son dos cosas diferentes. Yo puedo molestarme porque mi hijo no quiere venir a la iglesia, pero lo que me preocupa no es que mi hijo vaya a la iglesia, sino que va a decir mis hermanos si mis hijos no vienen a la iglesia. Así que yo tengo una molestia, yo estoy enojado con mi hijo, yo me airo con mi hijo porque no viene a la iglesia. Y usted puede decir, no, porque esa es la voluntad de Dios, que él venga a la iglesia. Sí, pero ¿cuáles son los motivos de tu enojo? ¿Tú estás enojado porque daña tu reputación como papá? ¿O tú estás enojado porque entiendes que tu hijo está en desobediencia a Dios? Esa es la diferencia entre cuando yo me enojo por mis deseos
y me enojo por la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué te enojas contra tu hermano en la iglesia? ¿Porque no hace las cosas como tú esperas que la haga? ¿O porque realmente no está haciendo las cosas para la gloria de Dios? Porque eso va a cambiar todo lo demás. Si mi enfoque es que me complazcan a mí, entonces eso va a causar una situación entre mi hermano y yo. Nuestro enfoque tiene que estar en la voluntad de Dios. De esta manera vamos a edificar y vamos a ayudar a crecer a los demás. La ira bíblica también tiene la capacidad de arrepentirse y reconocer sus debilidades delante del trono de gracia. Reconoce que peca, reconoce que no estuvo bien, reconoce y confiesa su pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Hebreos 4, verso 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Estos son buenas noticias. Estas son buenas noticias, hermanos. Escuche esto. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él se puso como hombre humano y fue tentado, ¿en qué? En todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que usted y yo padecemos, todas nuestras debilidades que tenemos, Cristo la sabe y la conoce. En su tiempo en la tierra, Él tuvo la oportunidad de airarse y pecar. Es decir, que cuando Él entró al templo y tumbó lo que tumbó, Él podía hacerlo también de otra manera. Él pudo airarse en ese momento defendiendo supuestamente la casa de Dios y hacerlo mal. La emoción que él sintió cuando entró al templo, esa emoción pudo ser pecaminosa o pudo ser bíblica. Él fue tentado en todo. Lo único que aquí dice, pero sin pecado. Así que, aunque él se enojó y tumbó mesa y dio patada y dio galleta, diría Raymond Pozo, él lo hizo sin pecar. Porque la intención de su enojo nunca estuvo para complacerse a él mismo. Su enojo estuvo para la gloria de Dios. Así que en un mismo escenario, con una misma situación, usted y yo podemos pecar aún con buenas intenciones. Porque las intenciones quizás reales de nuestro enojo no tienen que ver con la gloria de Dios, sino con complacernos a nosotros mismos. Así que Él es sumo sacerdote que no pueda compadecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cada una de estas cosas. Así que el verso 16 dice que podemos entonces acercarnos, dice, acercaos pues confiadamente al trono de gracia. Oiga, vaya y pida perdón, arrepiéntase. No tenga vergüenza, no tenga orgullo. Si hay debilidad con la ira, con el enojo, con la amargura, acérquese al trono de gracia. Acérquese. Si usted se acerca, dice, va a alcanzar misericordia y va a hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Es decir, que si yo no me acerco al trono de gracia, el socorro, la ayuda y el auxilio de Dios, puede ser que después no llegue. Acérquese para que encuentre oportunamente su rescate en su situación. Porque el rescate puede ser que no llegue nunca entonces.
Solamente acercándonos al trono vamos a encontrar la oportunidad de salvación y de liberación de este pecado. Y por último, la ira bíblica es cuando es acompañada de cualidades piadosas, como leímos en Gálatas. Gálatas 5 nuevamente vamos a leer, para entonces recordar cuáles son estas virtudes. Cuando yo estoy airado bíblicamente, cuando mis deseos son la voluntad de Dios, entonces la ira se acompaña de otros adornos diferentes a los de la ira pecaminosa, a los deseos de la carne. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es diferente, ¿verdad? Mientras en la carne hay celo, pleito, contienda, enojo. En la ira bíblica vamos a ver entonces que vamos a actuar de esta manera porque estamos actuando en el Espíritu. Así que si no me airo, es porque yo puedo tener dominio propio. Es porque tengo control de mis emociones. Es porque puedo ser bondadoso, benigno. Tengo templanza, tranquilidad, gozo, soy paciente, no reacciono. Así que yo puedo enojarme bíblicamente si yo puedo acompañar mis emociones de estas virtudes. Todos nos vamos a enojar. Ya lo dije al principio. Esto es una condición moral del hombre y no tiene edad y no tiene etapa. Todos nos vamos a irar. Lo que tenemos que aprender es a airarnos bíblicamente. Y eso incluye ser paciente, ser amoroso y tener gozo en el proceso. Porque mi intención no es destruir, mi intención es edificar. Así que la ira bíblica tiene su origen en la voluntad de Dios y no en nuestros deseos. La ira bíblica, ella se arrepiente y es capaz de reconocer su debilidad y es acompañada de otras virtudes que está relacionada al fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a tener bajo control nuestras emociones y a poder responder en cada circunstancia bíblicamente. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, evidentemente que vamos a necesitar de tu ayuda para poder tratar este tema cada día en nuestras vidas. No es tan sencillo responder bíblicamente. No es tan sencillo en un momento pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Cómo tengo que responder de manera correcta esta emoción que estoy sintiendo? Normalmente actuamos, reaccionamos y luego nos arrepentimos de lo que hicimos. Pero esto evidencia de que no estamos andando para cuando llegue el día malo bajo tu poder. Nuestro andar tiene que ser conectado a ti. Tenemos que tener una relación íntima, cercana a ti cada día, para cuando llegue la prueba del enojo poder responder bíblicamente. Así que te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestra relación contigo, porque reaccionamos mal porque no estamos bajo tu control. Ayúdanos a mirar tu voluntad en cada una de las circunstancias que nos presenta la vida, para no poner, Señor, en descrédito tu evangelio ni tu palabra. Ayúdanos por tu gracia, por tus misericordias, para poder ser un reflejo, Señor, de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.